programa la partitura del Fondo Monetario. Claro, mucho más sostenible teniendo enfrente. Claro, mucho más sostenible. Pero hay que ver qué dice el fondo también. Bueno, queridas, ahora sí, damos comienzo en forma oficial al seminario. Como siempre, solicitamos a todos y todas que por favor silencien sus micrófonos, así evitamos ruidos de fondo, salvo por supuesto el de Valeria y en este caso mío que estoy hablando. Así que, bueno, entonces damos comienzo ya oficialmente a nuestro seminario, como les decía recién. Entonces, la expositora de hoy es la doctora Valeria Esfara. Valeria es doctora en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y también magíster en Control de Plagas y su impacto ambiental por la Universidad Nacional de San Martín. Su especialidad es la toxicología de insectos plaga con énfasis en el comportamiento de estos organismos con el fin de desarrollar herramientas de manejo que puedan sustituir el uso de insecticidas convencionales. En la actualidad es investigadora independiente del CONICET, desarrolla sus tareas de investigación en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la UNSAM, y la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, y es docente de esta casa de estudios. Es profesora, señora Coromar, de la carrera de Ingeniería Ambiental desde el año 2011. Así que bueno, realmente un gustazo tenerte con nosotros, Valeria. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, entonces ahora ya es todo tuyo. Entonces, ahora sí, por favor, si podemos, yo recomendaría apagar las cámaras por las dudas, así mejoramos el ancho de banda, mientras Valeria carga su presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Esperá que voy a compartir que tenía como unos pasos. Sí. Así pueden ver la presentación en modo presentación. Ahí ven la pantalla, ¿no? Estamos empezando a ver. Bien. Entonces ahora pongo la presentación y ahora me avisan si ven la presentación porque yo ya no les veo. Sí, estamos viendo perfecto. la presentación. Perfecto. Solo si podés borrar la barrita de abajo, ¿viste? La barrita de abajo la sacamos. Ay, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contenta de poder aprovechar este espacio para contarles parte de mis investigaciones. ¿Se me escucha bien también? Fluido, sin cortarse nada. Sí, vale, perfecto. Sí. Bárbaro. Bueno, entonces vamos para adelante. Y bueno, aprovecho también para tomar un poco la presentación que me hizo Roberto, porque en realidad hizo toda una presentación con mi perfil, que es mi perfil más bien histórico, ¿no? Y voy a dar una presentación que no tiene nada que ver con el control de plagas ni con el impacto ambiental de los insecticidas, sino que en los últimos años, digamos, en mis últimos años, desde que me mudé a trabajar al instituto, al 3IA, mis investigaciones fueron virando un poco la línea de interés o el foco principal y, digamos, ahora ya no me dedico tanto al estudio de los efectos de los insecticidas sobre las plagas, sino más bien a cuestiones que tienen que ver con los efectos de las actividades productivas sobre los ecosistemas, con énfasis en los efectos de los contaminantes asociados, por supuesto, a la actividad agropecuaria, agroquímicos, fármacos, etcétera, ¿no? Y bueno, justamente lo que elegí para contarles es uno de los proyectos que que tengo en marcha en este momento y que me resultó particularmente interesante para contárselos porque tiene un aspecto multidisciplinario bastante marcado, ¿no? Por lo menos esa es la intención de esta investigación. Y bueno, como siempre en todos los espacios que hablamos sobre las problemáticas ambientales, siempre la importancia de la multidisciplina o de la interdisciplina en el estudio de las problemáticas ambientales siempre surge, porque bueno, como siempre decimos, responde un poco a la misma complejidad de las problemáticas ambientales y entonces cabe resaltar que es importante no dejar de lado ninguna de las dimensiones de análisis que hacen a la problemática global. Entonces, lo que yo les voy a contar hoy es un estudio sobre los impactos de la ganadería en los humedales del delta del Paraná, asociado principalmente a la circulación y al uso de sustancias que pueden ser potencialmente contaminantes, pero a la percepción social, digamos, o a la relación que los mismos productores tienen con su propia actividad y cuál es la relación de, o cuál
cuál es su concepción. No quiero usar mucho la palabra percepción porque entiendo que en los estudios sociales tiene un significado bastante particular, pero lo que sí, lo que queremos relevar en este estudio es cuál es la relación, digamos, o el conocimiento, o la experiencia que los mismos productores tienen sobre los efectos que la actividad que ellos producen puede provocar sobre el ambiente y cómo eso puede repercutir en última instancia sobre su propia producción, ¿no? Entonces, bueno, a modo de introducción, ¿no? Los humanos interactuamos con el entorno, con nuestro entorno, como todos los seres vivos, ¿no? Y por supuesto que esa interacción produce modificaciones sobre el ambiente natural. Y en principio, estas modificaciones que todos los seres vivos producimos sobre el ambiente que nos rodea, en principio no serían problemáticas si, digamos, el nivel, la escala, digamos, o el nivel de impacto que producimos sobre el funcionamiento de los ecosistemas no alterara el equilibrio de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, es que en las últimas décadas, ¿sí? Se empezó a prestar atención a las actividades humanas en términos de el impacto que éstas producen sobre los ecosistemas, dado que las escalas de utilización, digamos, de los recursos naturales ha aumentado muchísimo, provocando una especie de sobreexplotación de estos recursos y alterando, por supuesto, el funcionamiento normal de estos ecosistemas y, por supuesto, también poniendo en jaque la disponibilidad de estos mismos recursos para la continuidad de estas actividades, ¿sí? Nosotros llamamos en conjunto lo que se produce, digamos, como consecuencia de estas actividades son cambios en los usos del suelo, ¿sí? Porque generalmente se modifican las características nativas del suelo, de la vegetación, para poder utilizar esos espacios para otros fines, ¿sí? Por ejemplo, para actividades agropecuarias, para cultivos, cría de animales, para utilizar los recursos energéticos o actividades extractivas, o incluso para asentamientos urbanos, ¿sí? Para emplazarnos en ciertos lugares. Y esto lo que implica es la remoción, si querés, de la vegetación nativa o sí, en principio de la vegetación, y esto genera un cambio, una modificación estructural y funcional en los ecosistemas. Entre los ecosistemas más degradados se encuentran los bosques, ¿sí? Que han sido, digamos, los más afectados por las actividades humanas, pero también los humedales no escapan a esta realidad y han sufrido presiones crecientes dadas las actividades humanas en los últimos años y tienen o han sufrido, digamos, una tasa de pérdida que es incluso mayor que la tasa de pérdida de bosques, ¿sí? Estos cambios en el uso del suelo lo que producen entonces es degradación del propio ecosistema, fragmentación y disminución de hábitat que se traduce en una pérdida de la biodiversidad. Y yo puse como uno de los efectos puntuales, porque vamos a hablar de eso, también contaminación del agua, los suelos y los sedimentos, como, digamos, consecuencia del aporte de diferentes sustancias químicas al medio que están relacionadas con las diferentes prácticas humanas, ¿no? Bueno, y yendo particularmente a los humedales, que es lo que nos interesa, porque es el ecosistema donde se desarrolla este trabajo. Los humedales hasta hace no mucho no eran considerados ecosistemas en sí mismos, sino que se consideraban zonas de transición entre ecosistemas acuáticos y terrestres. Pero en un momento se les comenzó a dar entidad como ecosistemas, dado que se empezaron a identificar propiedades, digamos, intrínsecas o emergentes de estas áreas, ¿sí? Considerándolas como o dándoles el estatus de ecosistemas. Y entonces en la Convención de Ramsar, en el año 71, se definió lo que es un humedal. Hay un montón de definiciones de humedales, pero yo les traigo acá la de Ramsar, que es como la más clásica, y se consideran humedales todas las extensiones de marismas, pantanos, turberas, superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. Esta es una de las tantas definiciones de humedales, pero lo importante es que en un momento se empezaron a identificar sus propiedades y sus características
características distintivas y emergentes que le dieron entonces el estatus de ecosistemas. Y además, dadas las características que tienen y la gran cantidad de valores y de aportes o beneficios que estos ecosistemas brindan a las personas, comenzó a haber un interés creciente en la protección o en la conservación de estos ecosistemas. Perdón, estoy con un tema de tos. Bueno, se consideran ecosistemas altamente productivos en términos de materia y energía, son ecosistemas de una alta productividad primaria, además son fuentes de conservación de agua dulce y albergan una gran diversidad biológica. Y todo esto redunda en aportar grandes beneficios económicos a las personas, ¿sí? Ya que pueden abastecer de una gran cantidad de recursos para la pesca, agua dulce, agricultura, gracias al mantenimiento de las capas freáticas y a la retención de nutrientes por el mismo movimiento de las aguas y transporte de sedimentos, la producción de madera, recursos energéticos como la turba y el material vegetal, y también recursos de vida silvestre, transporte y posibilidades de recreación y turismo. Además representan un gran patrimonio cultural para muchas comunidades humanas, ya que están asociados a tradiciones y a creencias religiosas y cosmológicas, y además representan una fuente de inspiración estética y representan también refugios de vida silvestre y la base de importantes tradiciones locales. ¿Sí? Todo esto considerado por la Convención de Ramsar. Bueno, y en particular, nuestro querido Delta del Paraná, que es uno de los humedales más grandes de nuestro país y el segundo en extensión en América Latina, es un paisaje de mosaico de humedales, ¿sí? Son muchos humedales emplazados en una gran extensión. El segundo más grande de Latinoamérica, creo que después de la cuenca del Orinoco es el segundo más grande, y incluye el Delta del Paraná un sitio Ramsar, que es un sitio declarado como de importancia por la Convención de Ramsar, y una reserva de biosfera. A nivel jurisdiccional, el Delta del Paraná incluye las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, ¿sí? Bien, y se producen o se desarrollan una serie de actividades productivas tradicionales en esta área, que son principalmente la ganadería extensiva, ¿sí? Estas son actividades que se producen históricamente en el delta, la forestación principalmente con salicáceas, con álamos y sauces, la pesca deportiva, la caza principalmente de subsistencia, la apicultura, la confección de artesanías de mimbre y junco y actividades turísticas, entre algunas otras, ¿sí? Bueno, y en particular, este trabajo lo desarrollamos en la porción terminal del Delta del Paraná, que se llama Delta Inferior o Bajo Delta No Insular, que justamente es la porción terminal de toda el área del Delta del Paraná y que coincide también jurisdiccionalmente con el departamento de Islas del Ibicuy en la provincia de Entre Ríos. En esta zona, la principal actividad productiva que se desarrolla es la ganadería extensiva, y la actividad ganadera puede estar combinada con otras actividades, principalmente las forestaciones con salicáceas o la producción de algunos frutales, últimamente la producción de nuez pecan en esa zona, la apicultura, la caza y la pesca de subsistencia, y la pesca deportiva y actividades turísticas también se desarrollan en el área. Las características históricas, digamos, de la ganadería que se produce o se desarrolla en esta área, tiene que ver, como dije, con ganadería extensiva, pero se caracterizaba por ser una práctica de tipo estacional, donde los animales eran llevados a esa zona en las determinadas épocas del año que coincidían por ahí con las bajantes de los ríos, y también por la, digamos, provisión estacional de forraje, ¿sí? Por las especies forrajeras que aparecían en determinadas épocas del año. Y se desarrollaba la práctica del engorde, y entonces la práctica ganadera se caracterizaba por ser de baja carga animal y estacional, transitoria, ¿sí? Pero en los últimos 30 años, ¿sí? A partir de la década del 90 y asociado al aumento de las superficies cultivadas
o utilizadas para la agricultura extensiva y que coincidió con la implementación de los sistemas de monocultivo, de cultivos transgénicos, la agricultura se extendió, digamos, sobre áreas que antiguamente eran utilizadas para la ganadería, y la ganadería paulatinamente fue desplazada hacia áreas que se consideraban marginales para la agricultura, ¿no? Donde no se podían desarrollar cultivos. Y entonces, como consecuencia de este cambio, digamos, en la matriz productiva, en la zona del delta, del bajo delta, la ganadería se intensificó y pasó de ser una actividad transitoria o estacional y de baja carga a ser una actividad permanente y con una intensificación, ¿sí? Con un aumento en la carga de ganado. Sumado a esto, en las últimas décadas también se establecieron en la zona productores ganaderos provenientes de otras áreas que trataron de implementar un modelo pampeano para la producción del ganado, lo que requiere un determinado manejo de la hidrología del lugar para que esto pueda ser realizado en humedales, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar un poco más este concepto, pero la intensificación entonces de ganadera implicó no solamente el aumento en el número de cabezas y las consecuencias que esto conlleva sobre el ambiente, o sea, todo esto implica un aumento de la presión sobre los recursos naturales y sobre la estructura y la funcionalidad del ecosistema en su conjunto, y además el aumento en particular de estas obras para el manejo hidrológico, no solamente para la implementación del modelo pampeano en humedales, sino también como consecuencia de una expansión de los emprendimientos inmobiliarios y de la urbanización en la zona. La modificación del manejo hidrológico también produce cambios radicales en el funcionamiento del humedal, porque lo que hace es modificar el ecosistema en áreas más terrestres y, bueno, con las consecuentes pérdida de funcionalidad y de características propias del humedal. Ahora lo vemos un poquito más a fondo. Bueno, y la producción ganadera en humedales tiene ciertos impactos o produce ciertas modificaciones, ¿sí?, sobre el ecosistema. Acá les hago un resumen de cuáles son las principales causas de modificación sobre los humedales. Primero, efectos sobre el suelo, ¿sí? Estas están directamente relacionadas con la carga. Bueno, un poco todas están relacionadas, ¿sí?, con la carga animal, pero estas tienen que ver particularmente con los efectos del pisoteo y del sobrepastoreo, ¿no? Teniendo en cuenta que el ganado vacuno son animales de un porte bastante importante. Esto tiene consecuencias estructurales y funcionales sobre el suelo. Hay aportes excesivos de nutrientes al suelo y a los cuerpos de agua, también asociados a las deposiciones del ganado. Hay un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, también asociados al tipo de alimentación y a los procesos digestivos del ganado, que aportan diferentes tipos de gases, de este tipo de gases a la atmósfera. El uso del fuego, esto es interesante porque es una herramienta que tiene una fuerte impronta o componente cultural, digamos, en el área, pero que asociado, digamos, con otras modificaciones que están en relación con el aumento, con la intensificación de la ganadería, ahora genera mayores impactos o mayores problemáticas que en épocas pasadas. Bueno, el aumento de obras de manejo hidrológico, como les comenté recién, y le sumamos el uso de fármacos de uso veterinario, que son sustancias que se utilizan durante la cría del ganado, ya sea para la prevención o el tratamiento de enfermedades del ganado. Finalmente, todos estos efectos que causan impactos o modificaciones sobre el funcionamiento del humedal, lo que hace es generar una reducción, una disminución en los beneficios que estos ecosistemas pueden producir sobre las personas y una disminución directa o indirecta sobre la disponibilidad de los recursos naturales, y esto se traduce sobre un impacto directo sobre la producción. Lo que quiero significar con esto es que muchas veces estos estudios sobre las dinámicas ambientales no están apuntados simplemente a la conservación de la naturaleza porque sí, sino que es importante visualizar cuáles son las consecuencias en términos productivos de la propia actividad, ¿no? Entonces, tratar de que
las prácticas permitan el desarrollo de esa actividad de la manera más equilibrada, digamos, con el funcionamiento de la naturaleza posible, de manera de poder desarrollarla de acá a un futuro, ¿sí? Bueno, y vamos a ver un poquito en detalle cada uno de estos efectos sobre el ambiente que producen, ¿no? Las alteraciones sobre la estructura y la composición del suelo, debido al pisoteo y al sobrepastoreo, disminuyen la cantidad de materia orgánica en el suelo, ¿sí? Un poco por compactación. El aumento en el porcentaje de suelo desnudo aumenta la temperatura del suelo y la evaporación, disminuyendo en su conjunto la fertilidad de los suelos. Imagínense que esto tiene un impacto directo sobre, por ejemplo, la composición florística del campo, ¿no? O la probabilidad de rebrote de pasturas o de especies con valor forrajero. Y en el contexto productivo del delta, donde la ganadería es principalmente extensiva y donde el forraje es básicamente medio redundante, se basa específicamente o mayormente sobre especies nativas, entonces la posibilidad del rebrote o de contar siempre todas las estaciones con una cobertura vegetal, digamos, acorde a los requerimientos alimenticios del ganado, es clave para la producción, ¿sí? Bien, por otro lado, habíamos hablado del aporte de nutrientes, ¿sí? Principalmente nitrógeno y fósforo que están presentes en las heces del ganado. Estos compuestos pueden transportarse a los cuerpos de agua superficiales o subterráneos por lixiviación o por escorrentía, llegando a contaminar las napas, ¿sí? Que son un aporte importante de agua potable, y en los cuerpos de agua superficiales el fósforo particularmente puede causar la proliferación de pequeñas algas, causando un fenómeno que se llama eutrofización, ¿sí? Este aporte desmedido de nutrientes lo que hace es causar la proliferación de estos organismos, disminuyendo la disponibilidad de nutrientes para otras especies y principalmente disminuyendo la cantidad de oxígeno disuelto y de radiación solar, impidiendo el desarrollo de otras especies presentes en los ecosistemas acuáticos, ¿sí? Y en relación a lo que habíamos dicho de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente lo que aumenta es la producción de metano, que es un gas que está asociado a los mismos procesos digestivos de los rumiantes. Bueno, y con respecto al uso del fuego, esto es interesante, ¿no? El uso del fuego es una práctica tradicional en la ganadería vacuna. En la zona del delta se utiliza históricamente principalmente para la limpieza de los terrenos y para generar rebrote de pasturas con el fin de producir, digamos, brotes más tiernos para potenciar, digamos, la alimentación del ganado. Sin embargo, estas prácticas asociadas con otros procesos o con otras modificaciones que están transcurriendo en este momento en estos ecosistemas, producen que estas quemas, que en general son quemas, entre comillas, controladas, ¿sí? Que los productores históricamente las utilizan como una herramienta que ellos conocen, ¿sí? Para poder generar los efectos deseados, se potencian y pueden salirse de control, provocando la quema de extensiones muy grandes y de manera descontrolada, ¿sí? Los fenómenos de sequía extremos o las bajantes de los ríos, la disminución de las precipitaciones y el aumento de la temperatura de la atmósfera son todos procesos que contribuyen, digamos, al aumento en la extensión o la propagación, digamos, y en la frecuencia de eventos de quema. Por supuesto que las quemas, los incendios masivos, lo que producen es la pérdida de especies vegetales. Muchas de ellas pueden tener valor forrajero y además producen pérdida o degradación de hábitat para otras especies. Con respecto al manejo del agua, ¿sí? Esto también es interesante. Lo que se observa son diferentes tipos de prácticas o infraestructuras para, sobre todo, digamos, para el establecimiento del modelo de producción pampeana, que lo que propone... acá. El modelo, perdón, ¿hay alguien que quiere hacer una pregunta?
No, vale, creo que se abrió algún micrófono. Por favor, colegas, Ah, si pueden cerrar los micrófonos, se los agradezco. gracias. Bueno, las obras de infraestructura, entonces, para el manejo del agua están muy asociadas principalmente a la implementación del modelo pampeano, que implica la construcción de endicamientos o diques perimetrales en los predios o en los establecimientos, de manera de impedir el ingreso del agua durante las crecientes. Y también están asociados a los emprendimientos inmobiliarios y a los procesos de urbanización. Para el desarrollo de la mayor parte de las actividades, sobre todo en la región del delta inferior, siempre se requiere algún grado de intervención sobre la hidrología, en principio para el establecimiento de las personas, ¿sí? Para la construcción de cualquier tipo de vivienda son necesarias hacer al menos algún tipo de canalización, pero los diferentes grados de intervención sobre la hidrología tienen diferentes impactos sobre el funcionamiento de los humedales. En particular, los endicamientos asociados a la implementación del modelo pampeano de la urbanización son aquellos que producen una mayor degradación de las unidades de humedal, digamos. Los tres tipos de obras de infraestructura que se encuentran en la zona son las canalizaciones, que es el dragado, la realización de una zanja para la movilización del agua, para el flujo o el drenaje del agua, los endicamientos o diques perimetrales, que son elevaciones del terreno de alturas considerables, que pueden llegar a tener unos cuantos metros, y que están realizados todo alrededor del predio, y como dije antes, tiene una función de impedir el ingreso del agua durante las crecientes, y los terraplenes, que son elevaciones del terreno más modestas, ¿sí? De menor altura, y que tienen también la función de atajar también las crecientes o los movimientos de agua en sectores específicos del campo, pero en general tienen menor altura y están constituidos generalmente solamente por montículos de tierra compactada. Bueno, y la pampeanización del delta, entonces, es un fenómeno que ha sido definido, ¿sí? por Guido Galafasi en un trabajo en el 2011, y que implica justamente tratar de transferir el paquete tecnológico utilizado en la región pampeana para la agricultura y la ganadería a otras zonas o a otros tipos de ecosistemas, esperando que, o suponiendo que todos los ecosistemas se van a comportar de la misma manera ante la implementación de estas prácticas, ¿sí? En el caso específico de los humedales, lo que implica la pampeanización es la necesidad de tener que secar o impedir el ingreso del agua, ¿sí? Justamente para poder disponer de extensiones mayores, ¿sí? Del campo para el establecimiento de los animales. En general, la ganadería en las regiones de humedales prevé una menor carga animal, ¿sí? Se prevén un número menor de animales por hectárea, justamente porque lo que se considera es la extensión del campo, las áreas más altas del campo, y entonces se supone que esas son las áreas donde los animales pueden ser transferidos en épocas de creciente. Entonces lo que se considera es la carga que esas regiones altas del campo soportan, ¿sí? En cambio, haciendo obras de infraestructura para el agua y drenando el agua hacia afuera, se puede disponer, digamos, de la cantidad total de hectáreas que tiene el predio para la localización de los animales. Pero por supuesto esto tiene una consecuencia bastante drástica en todo el funcionamiento del humedal, porque lo que supone es transformar paulatinamente o drásticamente a esa zona o a ese lote en un ecosistema mayormente terrestre, y entonces lo que ocurre es la sustitución de especies vegetales que son propias del humedal por especies de índole más terrestre, o especies típicas de pastizales pampeanos. Por supuesto, esto se traduce en una pérdida también de hábitats para otras especies típicas del humedal. Bueno, y con respecto al uso de productos sanitarios, la producción agropecuaria prevé la utilización de ciertos compuestos químicos con diferentes fines, ¿sí? En la producción agrícola y forestal se utilizan
compuestos para la sanidad, digamos, vegetal, que se conocen como productos fitosanitarios o agroquímicos, y cuya finalidad es el control de plagas, que pueden ser especies vegetales que se consideran invasoras o competidoras del cultivo y son consideradas malezas, por eso se utilizan herbicidas, o insecticidas para el control de insectos que pueden dañar los cultivos o la madera, en el caso de la producción forestal, ¿sí? Estas interacciones con estos organismos producen pérdidas económicas para los productores, y entonces, bueno, son sustancias que son una parte clave en el negocio, en el agronegocio. Con respecto a la producción ganadera, lo que se suelen utilizar son fármacos, como les comenté al principio, para el tratamiento o la prevención de enfermedades del ganado. Principalmente se utilizan antibióticos y antiparasitarios. Y estas sustancias, ¿sí? Tanto los fármacos como los agroquímicos, representan una fuente de contaminación para el ambiente. En el caso de los agroquímicos, estas sustancias son muchas veces aplicadas directamente sobre el ambiente, son aplicadas directamente sobre el suelo. En el caso de los herbicidas, muchas veces son aplicadas sobre la cobertura vegetal, pero pueden acceder fácilmente por diferentes fenómenos de transporte al suelo, ¿sí? Penetrar verticalmente y acceder a las napas, transformándose en una fuente de contaminación, o ser transportados superficialmente y también acceder a los cuerpos de agua superficiales. Se consideran o están clasificados estos compuestos dentro de lo que se conocen como contaminantes emergentes. Esta categoría la comparten con otras sustancias como pueden ser fármacos de uso humano o ingredientes utilizados en la industria cosmética, y que se caracterizan por encontrarse, digamos, en bajas concentraciones en los compartimentos ambientales. Estos contaminantes empezaron a llamar la atención en los últimos años o en la última década, porque antiguamente, digamos, no eran considerados como fuentes de contaminación significativa o relevante, porque son compuestos que generalmente se encuentran en bajas concentraciones en el ambiente, y entonces o se subestimaba su potencial tóxico, digamos, para los seres vivos, o incluso no podían ser detectados por técnicas de química analítica, dada su baja concentración en el ambiente. En los últimos años, gracias al desarrollo de técnicas analíticas más sensibles, estos compuestos pudieron empezar a ser detectados y cuantificados en muestras ambientales, y también algunos estudios ecotoxicológicos demostraron que a pesar de encontrarse en bajas concentraciones, muchas veces pueden causar efectos disruptivos sobre los seres vivos, causando también los consecuentes impactos sobre el ecosistema. Bueno, y en particular, ¿qué productos veterinarios se usan en la cría del ganado vacuno y qué es lo que más frecuentemente aplican nuestros amigos productores del Delta del Paraná? Bueno, principalmente los antibióticos que se utilizan generalmente en el caso del ganado vacuno, ¿sí? En otros tipos de producciones no, pero en el caso del ganado vacuno se utilizan para el tratamiento de enfermedades, o sea que hay un diagnóstico previo y después se utilizan los antibióticos. Y los antiparasitarios, que pueden ser insecticidas para el control de parásitos externos o ectoparásitos, que son pulgas, piojos, ¿sí? Que son específicos del ganado vacuno. Y antihelmínticos para el control de parásitos internos o intestinales. Algunas de estas sustancias son de amplio espectro y tienen un efecto tanto antihelmíntico como para el control de parásitos externos, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de la ivermectina, que es un compuesto que seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado nombrar porque tiene múltiples aplicaciones. Es el principio activo más difundido entre los antiparasitarios que se utilizan para la cría del ganado vacuno y tiene la particularidad de ser muy eficaz como un controlador de los parásitos internos y además tiene un amplio espectro como insecticida, por lo cual cumple
una vez administrado a los animales, cumple la doble función. Sí, puede controlar tanto los parásitos internos como los parásitos externos. Sin embargo, ahora les voy a contar algunos detalles más sobre la ivermectina. Es un compuesto que tiene un comportamiento ambiental bastante peligroso y entonces por eso se considera como un contaminante emergente, peligroso, ¿sí? O que hay que prestarle atención. Bueno, los productos veterinarios o los fármacos se administran por vía oral, pueden ser tópicos o inyectables, ¿sí? Principalmente los antibióticos y los antiparasitarios internos se pueden administrar de manera oral o inyectable, mientras que las sustancias para controlar ectoparásitos muchas veces se utilizan con formulaciones tópicas como la caravana líquida o las formulaciones Purón, que son formulaciones líquidas que se aplican directamente sobre el lomo de los animales, generan una película sobre la capa de grasa más externa de la epidermis, y ahí funcionan como un dispositivo de liberación lenta del insecticida. Esto seguramente muchos de ustedes lo deben conocer porque son las mismas formulaciones que se aplican para controlar las pulgas de las mascotas, por ejemplo, así las pipetas. Bueno, más allá, digamos, independientemente de las vías de administración de estos fármacos, estos pueden acceder fácilmente al ambiente, transformándose en fuentes de contaminación o en contaminantes emergentes. En el caso de las formulaciones líquidas, el baño de los animales o el mismo lavado, digamos, por la caída del agua de lluvia, pueden arrastrar estas sustancias desde el lomo del animal hasta el ambiente. Y en el caso de los fármacos que se administran internamente, por las características, digamos, de su farmacocinética, estas sustancias son excretadas principalmente en las heces y en la orina del ganado. En particular, la ivermectina, que les contaba recién, tiene algunas características que la vuelven preocupante, ¿sí? Es una molécula que químicamente es muy estable, quiere decir que sufre pocas transformaciones, tanto en el interior del animal como en el ambiente, y la dosis que es aplicada para el control de los parásitos internos se excreta en un 90% en las heces del ganado. Esta característica, esta estabilidad, digamos, química que caracteriza la ivermectina, hace que sea un compuesto que potencialmente puede acumularse en el ambiente y aumentar su concentración ambiental, dado que no se degrada y no se transforma en otras cosas. Por otra parte, la utilización de este producto tiene que ver con los criterios de cada productor, ya que el uso de antiparasitarios no está regulado por organismos sanitarios como el SENASA o no pertenecen a un calendario específico que tenga que ver con los ciclos de cría o con los ciclos de comercialización del ganado, por lo cual la frecuencia y los modos de aplicación son muy variables y dependen mucho de las estrategias que elige, digamos, cada productor. Vale, tenés un poquito más de 10 minutos. ¿10 minutos? Entonces me voy a acelerar todo esto. Voy a acelerar porque quiero contarles los resultados. Bueno, les cuento una cosa importante de la ivermectina, que es que tiene, además de su efecto como antiparasitario, tiene un efecto insecticida. Entonces, al concentrarse en la bosta del ganado, lo que hace es afectar a la fauna de artrópodos estercoleros que participan activamente en la degradación y descomposición de la materia fecal y en los ciclos de incorporación de materia orgánica al suelo. Quiere decir que la bosta va a tardar más en descomponerse, el suelo va a perder sus nutrientes y sus características en cuanto a composición y, como se dice, stocks de materia orgánica. Y esto tiene un efecto directo sobre la producción, porque mira, va a generar un impacto, un cambio en la composición florística, porque el suelo ya no va a tener las mismas propiedades que si los ciclos de degradación de la bosta fuesen normales, ¿no? Y además, los fármacos en sí mismos pueden incluso tener efectos de fitotoxicidad sobre algunas especies vegetales, modificando entonces las comunidades vegetales y produciendo potencialmente la pérdida de algunas especies forrajeras. Eso por un lado. Por otro lado, la disminución de la degradación de la materia fecal hace que disminuya la superficie que el ganado considera apta para el pastoreo, porque estos animales no pastan donde hay deposición de materia fecal. Entonces, todo esto tiene implicancias directas
sobre la producción ganadera. ¿Está bien? Bueno, ahora le voy a contar lo que hicimos, ¿sí?, en estos últimos minutos, que era lo que más me interesaba, pero bueno, se me hizo muy larga la introducción. Nosotros trabajamos entonces con una muestra preliminar, ¿sí?, constituida por 6 productores ganaderos en el área del Bajo Delta no insular, que están ubicados ahí donde les muestro en la figura, ¿sí?, en 3 sectores específicos de esta área que responden a lo que se llaman zonas ganaderas 5, 7 y 8, según la clasificación o la zonificación que está publicada en el libro de lineamientos para una ganadería sostenible en humedales, creo que es el título, de Quintana y colaboradores del 2014. Las zonas todas pertenecen a la jurisdicción del departamento de Islas del Ibicuí y se caracterizan por la zona 5 es el sector entre el río Gualeguay y las dunas del Ibicuí. La zona 7 es el sector central del Bajo Delta no insular. Ahí lo ven, creo, en la figura, está un poquito fuera de foco, pero acá lo ven. Y la zona ganadera 8, que es el sector sur del Bajo Delta no insular. Las zonas 5 y 7 tienen algunas características en cuanto a los establecimientos tienen características que comparten, ¿sí? En esas zonas se emplazan establecimientos entre medianos y grandes, entre 500 y 20.000 hectáreas de extensión. La alimentación es exclusivamente con pasturas naturales y en estos establecimientos la intervención sobre la hidrología de los campos es escasa o baja. Las actividades principales son la cría y el engorde y todos los productores son propietarios o arrendatarios de las tierras y no hay en esta zona ocupación de tierras fiscales. Por otro lado, la zona 8, que es un poquito más al sur, que coincide con la zona de Villa Paranacito, más o menos, son establecimientos más pequeños o medianos, en un promedio de 400 hectáreas o menos, ¿sí? Tiene una particularidad que esta zona es más heterogénea, tanto a nivel ambiental como a nivel productivo, ¿sí? La ganadería coexiste o se alterna con otras actividades, como puede ser la forestación con salicáceas o principalmente también la actividad turística en esa zona. Y también ha sufrido en el último tiempo, en la última década, más o menos década y media, procesos crecientes de urbanización, por lo cual han aumentado en esta zona la intensidad de las obras de infraestructura para el agua. En esta zona los productores son propietarios, pero hay muchos de ellos que ocupan tierras fiscales o forestaciones abandonadas para aprovechar, digamos, los residuos de las plantaciones para alimentar al ganado. Bueno, y lo primero que nosotros vimos cuando fuimos a trabajar al área de estudio, principalmente motivada yo en un principio por mi pregunta, digamos, que motivó estas investigaciones en un principio fue, bueno, estudiar los efectos de la ivermectina y del uso extendido de la ivermectina en los campos de esta zona, pero lo primero que me llamó la atención cuando me puse en contacto con los productores fue la heterogeneidad en las prácticas de manejo que cada productor implementaba, ¿no? O sea, un poco respondiendo a esta heterogeneidad ambiental que describí recién, que tiene que ver con las características, digamos, de cada unidad de paisaje del delta, pero también no necesariamente, digamos, estas decisiones diferenciales que los productores tomaban cada uno en sus diferentes campos obedecían directamente a estas diferencias ambientales. Entonces, un poco el estudio se desvió en entender cuáles eran las motivaciones que cada uno de los productores tenía para gestionar su campo de la manera en que cada uno lo hacía, ¿sí? Y que obviamente representaba, en todos los casos, esta heterogeneidad, una mayor o menor intervención sobre el funcionamiento natural del ecosistema. Entonces, cuáles eran las motivaciones para la toma de decisiones y también hacer un diálogo conjunto con los productores para poder digamos, llegar a una conclusión donde pudiéramos dejar en evidencia que respetar, digamos, el funcionamiento de la naturaleza repercutía positivamente sobre su producción. Bueno, entonces en este trabajo conjunto con los productores, ¿sí?, surgió otro tema muy interesante que nos llevó a preguntarnos una segunda pregunta, o nos llevó a la segunda problemática que representa, que es fundamental en este estudio,
que fue que las modificaciones que ellos podían percibir en el ambiente, o sea, los productores pueden percibir modificaciones en el ambiente natural, pero la totalidad de ellos, voy a decir no la mayoría, sino la totalidad de ellos, las relacionaba a esas modificaciones con causas ajenas a sus propias prácticas productivas. Gran parte de ellos asociaban las modificaciones o los impactos negativos sobre sus campos a actividades humanas o actividades productivas que se realizaban fuera del área de estudio, fuera del delta incluso, y aguas arriba, digamos, de el área de estudio. Entonces, esto nos generó una pregunta muy interesante, que es, teniendo en cuenta, digamos, la complejidad de la dinámica hidrológica de estos humedales y la importancia del transporte de sedimentos en esta dinámica, ¿cómo impactan estas dinámicas sobre el transporte de sedimentos contaminados o de sustancias contaminantes asociadas a diferentes usos del suelo, ¿sí?, en la zona central y norte de la provincia de Entre Ríos? ¿Cómo esto accede a el área productiva que nosotros tenemos en estudio y cómo afecta sobre el uso que los diferentes actores sociales hacen de los humedales, ¿sí?, de los recursos que los humedales proporcionan, y directamente sobre la producción ganadera en sí misma, ¿sí? Bueno, y lo que hicimos fue clasificar, digamos, ordenar de alguna manera las características de los productores que incluyen nuestra muestra preliminar en relación a las obras de infraestructura para el agua que ellos realizaban en el campo, a la alimentación del ganado y al manejo sanitario. Todo esto englobado en algo que llamamos manejo ganadero, ¿sí? Son diferentes decisiones que los productores toman sobre estos ejes en particular. Como les explicaba antes, en la zona siempre son requeridas siempre obras de infraestructura, pero los diferentes productores presentaron distinto grado de intervención. En ninguno de ellos vimos que no hubiera ninguna intervención sobre el manejo hidrológico, pero encontramos una distribución más o menos equitativa entre el grado alto de manejo, o sea, la construcción de endicamientos, y otros campos, otros establecimientos donde el grado de intervención era baja, principalmente con la construcción de algunas canalizaciones y pequeños terraplenes. Con respecto a la alimentación, lo que nosotros estudiamos es si la alimentación era en base a especies nativas, si los productores reforzaban estas especies con semillas, o si reemplazaban las especies nativas por especies forrajeras implantadas. Y después, cuáles eran los parámetros que ellos utilizan para el manejo sanitario, ¿sí? En particular, para la aplicación de antiparasitarios o de ivermectina, si la aplicación es regular, digamos, utilizando calendarios en función de parámetros que son de interés de los productores, o si la aplicación es en caso requerido, o sea, con el previo diagnóstico de la presencia de parásitos. Y con respecto a la gestión del campo, clasificamos los campos en términos del tipo de actividad, de la tenencia de la tierra y el tipo de producción. Los campos que representan nuestra muestra se dedican casi exclusivamente a la ganadería, pero en el área mixta, digamos, o en el área donde la producción es más heterogénea, la ganadería está alternada con otro tipo de actividades, principalmente forestación, el cultivo de frutales, principalmente la producción de pecán, de nuez pecán, y con actividades turísticas. De hecho, hay algunos productores que ofrecen servicios de camping, por ejemplo, adentro de sus propios establecimientos. Lo que observamos fue que estas actividades suelen realizarse de manera conjunta con la ganadería, o a veces suelen alternarse en relación a otros factores u otros forzantes que tienen que ver con las dinámicas de las producciones en sí mismas, que pueden ser cuestiones económicas que fuerzan o que digamos, hacen que los productores se vean obligados a alternar estas actividades, o a veces a cuestiones climáticas, ¿sí?, o atmosféricas, que también permiten que en determinados periodos prevalezca una actividad sobre la otra. Con respecto a la tenencia de la tierra, bueno, en su mayoría son propietarios o arrendadores, ¿sí? Ellos alquilan partes de sus lotes.
Y el tipo de producción es mayormente industrial, o sea, son productores de mediana escala, digamos, pero insertados en el circuito comercial de la carne principalmente, mientras hay un par de productores que tienen una actividad más de autoabastecimiento y su actividad económica principal familiar es otra, ¿sí? Bueno, a modo de resumen de lo que les conté recién, en términos de manejo y de tenencia de la tierra, de los productores que intervienen o que participan con nosotros en este estudio, todos presentan algún grado de intervención sobre el régimen hidrológico, alternando las intervenciones altas con las moderadas a bajas. Las especies forrajeras son nativas, no hay implantación, pero algunos productores suplementan las pasturas nativas con semillas de especies forrajeras clásicas, que si bien son exóticas, ya coexisten hace mucho tiempo con las especies nativas, están como salvajizadas de alguna manera, que son las clásicas especies forrajeras, el raygrass, el lotus y el, ¿cómo se llama? Y el trébol, ¿sí? Que se utilizan como forrajeras de ganado en general. Y el uso de antiparasitarios en general se realiza con diagnóstico previo de parásitos, ¿sí? Esto está buenísimo porque deriva de algo que les voy a contar ahora en un ratito, que es el manejo de información, ¿sí? Que los productores tienen. Bueno, con respecto a la actividad ganadera y la tenencia de la tierra, ya se los conté recién, quiero ir acá porque me interesa esta parte. Entonces, bueno, como les comentaba recién, nosotros nos contaron, ¿sí? Los productores, que ellos detectan cambios en el ambiente, ¿sí? Entonces, en relación a esos cambios que ellos detectan, nosotros charlamos con ellos a través de entrevistas semiestructuradas y a veces también de charlas informales sobre qué opinan o la concepción o la percepción que ellos tienen sobre conceptos como el ambiente, los recursos naturales, la naturaleza y la relación de estas cosas con su propia producción, ¿sí? Y entonces, bueno, como les comentaba hace un ratito, lo que nos resultó llamativo fue que todos los productores asocian esos cambios que ellos observan en el ambiente con otros factores, principalmente los relacionan con otras actividades humanas, pero muchos de ellos los relacionan también con cuestiones más planetarias o más globales, como el cambio climático o el cambio global. En particular, lo que nosotros pudimos ver es que en relación a la presencia o al aumento de la concentración o flujo de contaminantes, las causas están asociadas a otras actividades productivas, principalmente está sindicada, digamos, la actividad agrícola, el monocultivo de soja, que está muy extendido, digamos, en el centro y norte de la provincia de Entre Ríos. Otros cambios que ellos nos refirieron, que observaron en los últimos años, que es, por ejemplo, un aumento en la frecuencia de las crecientes, por ejemplo, y un aumento en la permanencia del agua. Esto lo relaciona más a eventos más globales o planetarios, como por ejemplo el cambio climático, pero que es como una entidad, digamos, más abstracta, ¿no? Donde no hay algo similar a lo que contábamos el otro día en la mesa redonda, donde no hay tal vez un responsable directo de ese fenómeno, ¿sí? Bueno, y entonces en relación a estos conceptos, también estudiamos, digamos, o conversamos con los productores acerca de la relación o el compromiso que ellos tienen con el ambiente, ¿sí? Y lo que detectamos es que casi la totalidad de ellos tienen un compromiso activo, ¿sí? Que esto significa que ellos generan diferentes acciones, tanto sobre el campo o otro tipo de acciones que tienen que ver con el mantenimiento, con la conservación del ambiente. Otros poquitos productores tienen un compromiso escaso o tal vez tienen como un desconocimiento de las dinámicas ambientales, pero la mayor parte de ellos tienen compromisos activos. Muchos de ellos participan activamente en organizaciones no gubernamentales, en organizaciones ambientalistas o militan en diferentes grupos sociales. Y otros generan acciones activas en relación a su propia producción. Quiere decir que toman medidas concretas para la gestión del campo. En general, lo que pudimos ver es que estas acciones están relacionadas mayormente, digamos, con un interés comercial, o sea, lo que ellos buscan es generar un valor agregado a su producción. Por ejemplo, si ellos producen en un contexto de conservación de los recursos naturales, eso les genera un plus y una plusvalía a sus productos.
y en menor medida, o yo me atrevería a decir en ninguno de los casos, se pudo observar una relación entre la importancia de conservar esos recursos para sostener la producción, digamos, en beneficio de la propia producción, sino que el interés está más volcado a una cuestión económica más directa, ¿no? Como agregar un valor a sus productos, ¿sí? Y lo que vimos es que estos intereses crecientes sobre el ambiente derivan del acceso a la información que los productores tienen y que vienen de diferentes fuentes. Por ejemplo, las conversaciones con expertos. Detectamos que en muchos casos ellos nos decían, desde que ustedes trabajan con nosotros en el campo, no uso más ivermectina, porque ustedes me explicaron que hace mal a la fauna de coprófagos, por ejemplo, ¿sí? También comparten información sobre el ambiente a través de las redes sociales o encuentran información en internet, ¿sí? Sobre la consecuencia ambiental de diferentes herramientas que se usan en ganadería. A veces a partir de su propia formación o experiencia. Muchos productores son, por ejemplo, profesionales de las prácticas agropecuarias, son ingenieros agrónomos o zootecnistas o licenciados en alimentos, y entonces su propia formación profesional les permite tener una lectura particular de las dinámicas del ambiente. Y a veces no son profesionales, pero su propia experiencia les permite tomar ciertas decisiones o modificar sus prácticas en función de lo que ellos mismos experimentan. Y también la conversación o el traspaso de información, digamos, entre vecinos, ¿sí? Ellos comentan diferentes dinámicas que observan en el ambiente y pueden compartir distintas estrategias o herramientas para la gestión de sus campos. También identificamos otros forzantes que, bueno, que habría que después incorporarlos más detalladamente en el estudio, que pueden ser dinámicas del mercado, ¿sí? Cómo fluctúan los valores de sus productos, y entonces eso hace que tomen diferentes decisiones sobre la gestión. A veces características de la unidad productiva, ¿sí? Las diferentes características del campo hace que algunos productores puedan modificar algunas prácticas y otros productores no, por las mismas características del campo. Y a veces otros factores externos, como por ejemplo las presiones impositivas, a veces tienen que bancar presiones impositivas muy altas que hace que tengan que tomar determinadas decisiones que vayan en una dirección a favor de las ganancias económicas más rápidas o más directas, y entonces eso hace que también se modifiquen o se posterguen en algún punto las decisiones que tengan que ver más con el funcionamiento del ecosistema. Bueno, y ya termino con esto porque me parece que me repasé. En relación a toda esta información que obtuvimos de estas entrevistas con los productores, lo que quisimos hacer fue agregar un segundo eje en este estudio, y fue efectivamente identificar potenciales fuentes de contaminación en otras áreas externas al campo y evaluar el posible transporte de sustancias contaminantes asociados a la influencia de la dinámica de las diferentes cuencas y subcuencas que afectan nuestra área de estudio, ¿sí? Siempre tenemos en cuenta los campos del bajo delta no insular, ¿está bien? Bueno, lo que pudimos identificar y que se ven en este mapa, por ejemplo, lo obtuvimos a partir de información que diferentes actores sociales que tienen productores y otros actores sociales que tienen interés en el ambiente nos proporcionaron estos puntos georreferenciados donde se identifican diferentes actividades que pueden ser potenciales fuentes de contaminación, como por ejemplo la agricultura extensiva. Bueno, la agricultura ahí se ve en la imagen, en esas parcelas, ese cuadriculado muy característico de las zonas agrícolas, la presencia de areneras, de fuentes que pueden aportar hidrocarburos al suelo, como refinerías o estaciones de servicio que no tengan los mantenimientos adecuados, la presencia de criaderos de pollo, que aparte de los criaderos tienen producción de alimento balanceado y que producen efluentes contaminados, plantas de tratamiento y reciclado de efluentes industriales y la gestión de residuos sólidos urbanos. Todos estos puntos están ubicados en las proximidades de la ciudad de Gualeguay. Los actores sociales que nos proporcionan esta información son habitantes de la ciudad de Gualeguay y son todas actividades que impactan directamente sobre el río Gualeguay. Haciendo un estudio, digamos, de la dinámica de cuencas utilizando información satelital, acá quiero agradecer a mis colegas Mariana Totino y Facundo Esquivo que están haciendo conmigo esta parte del estudio de la dinámica de cuencas. Bueno, con Mariana también estamos haciendo la parte de la percepción social. Lo que observamos, bueno, acá están ubicados
en esta zona con puntos los establecimientos de nuestra área de estudio, y con números romanos están indicadas las cuencas y subcuencas del delta del Paraná. Y esta información, ¿sí?, que nos permite visualizar con imágenes satelitales el movimiento del agua, nos permitió identificar que la cuenca del río Gualeguay, que es la número 7, que es esta que está acá bien grande, este es el río Gualeguay. ¿Ven la flechita cuando la muevo? Esta es la cuenca del Gualeguay. Sí, se ve. Bueno. Y la número 9 y la número 10 son dos subcuencas, la número 9 del arroyo Ñancay y del Perdices, y todos sus tributarios, que son aquellos sistemas hídricos que más aportan agua y sedimentos al área de estudio. Entonces, lo que tenemos en marcha en este momento es un estudio de cuáles son las superficies barridas por estos cuerpos de agua, ¿sí?, que constituyen estas cuencas, y cuáles son las principales sustancias contaminantes que pueden estar aportadas a cada uno de los campos que constituyen nuestra área de estudio, ¿sí? Y principalmente que están aportados por el río Gualeguay y sus tributarios y el arroyo Ñancay y sus tributarios. Son los principales sistemas que aportan sedimentos al área del Bajo Delta. Entonces la idea es hacer un relevamiento, ¿sí?, de muestras ambientales. Ya hicimos un relevamiento, bueno, esto es una mapa donde están georreferenciados posibles puntos de contaminación, pero ya hicimos un relevamiento de toma de muestras de sedimentos a lo largo del río Gualeguay y sus tributarios, y del Ñancay y sus tributarios, en un área que está abarcada entre la localidad de Puerto Ruiz, al sur de la ciudad de Gualeguay, y la localidad de Villa Ñancay, con la idea de hacer un relevamiento de cuáles son las posibles sustancias contaminantes presentes en estos sedimentos y asociarlas a las actividades que más influyen o más influyentes en estas cuencas. Y después la idea es continuar estos estudios más a escala local, en cada uno de los establecimientos, hacer un relevamiento del flujo y de la concentración de contaminantes en cada uno de los establecimientos en relación a la microtopografía de los campos. Identificar cuáles son las sustancias, cuáles son sus posibles efectos nocivos, y proponer de manera conjunta con los productores posibles medidas de mitigación, digamos, que puedan disminuir el aporte de esas sustancias a sus campos, y eventualmente medidas de remediación. Bueno, eso es lo que tenemos por el momento en estudio. Bueno, no los aburro más, muchas gracias, y bueno, espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Valeria, por tu charla tan interesante sobre estas características de estos humedales cercanos a nosotros. Realmente en esta etapa podemos abrir los micrófonos y dar un aplauso fuerte a nuestra oradora, así que te invito a hacerlo. Bueno, muchas gracias, Vale. Y el trabajo está abierto para preguntas o comentarios. Si alguien quiere algo para comentar, puede levantar la mano. Marta. Marta. Sí, ¿qué tal, Valeria? Mira, hola, Marta. Buenas tardes. Casi no tengo preguntas porque fuiste muy clara. Muchas gracias. Una es medio sonsa, qué sé yo. ¿Qué tipo de ganado hay? Que son vacunos generalmente. Vacunos, sí. Sí, bueno. Vos sabés que me quedé pensando en la charla si lo había dicho, yo ya di como por sentado. Es ganado vacuno principalmente, pero hay un par de establecimientos ahí en el grupo de la muestrita que nosotros tenemos que son productores de búfalo. Y algunos hacen producción exclusiva de búfalo, uno solo hace producción exclusiva de búfalo de agua y otro tiene producción conjunta de búfalo y ganado vacuno. Y vos sabés que uno de los puntos también que ellos esgrimen ahí como uno de los factores de producción sostenible es que el búfalo es una especie que está muy bien adaptada a las condiciones del delta y que entonces se podría sustituir, digamos, por el ganado vacuno. Igual eso para mí requiere, de hecho está en estudio, requiere un poco más de profundización porque en realidad está más adaptado por ahí a las condiciones hidrológicas del humedal, pero genera muchos otros impactos a otros niveles. Entonces, bueno, y aparte, bueno, también no es tampoco una producción que se extendió demasiado, hay pocos productores que se dedican a eso, pero sí, hacen vacas mayormente.
No, la otra pregunta, por ahí cortita para que puedan participar más personas. O sea, al intensificar la producción ganadera en una zona diferente, ¿no? Porque se habla mucho de eso, de la calidad de la carne, ¿no? Cuando sí, estos feedlots, etcétera, que están desmejorando la calidad. ¿Qué se sabe de eso? La calidad de la carne que se produce. Sí, mira, eso es como un tema re complejo, porque en realidad, Sí. digamos, a nivel de los parámetros nutricionales, la producción extensiva siempre es mejor, la carne es mejor en términos de cantidad de proteínas y la proporción entre cantidad de proteínas y grasa. El tema es que aparentemente hay una cuestión comercial, que esto te lo digo de primera mano, que me lo dijo uno de los productores allá, que siempre la producción termina, digamos, la fase de engorde termina en un feedlot porque como que las características organolépticas de la carne, tipo el aspecto, el color, esas cosas, cuando la carne es exclusivamente de pastizal, tiene como unas características que no son bien aceptadas en el mercado. Entonces que sí o sí termina, la última fase siempre la terminan en un feedlot, lo cual a mí me amargó profundamente porque yo pensaba que esos animalitos eran felices mientras estaban ahí hasta el final de sus días, pero parece que finalmente por cuestiones comerciales terminan la fase de engorde en el feedlot, más que todo por cuestiones de aspecto. Pero en términos de calidad entiendo que es mejor. De hecho, no solamente ahí en el área de Entre Ríos, sino hay otros productores en provincia de Buenos Aires que tienen sellos de calidad que dicen carne de pastizal y como que certifican que están producidos en un sistema extensivo, ¿no? Gracias, Valeria. No, de nada. Interesante. Pero estoy hablando con el micrófono apagado. Quería ver si hay alguna pregunta más o comentario más. Si no, tenía una consulta, ¿vale? En función de algo que dijiste hace un ratito. Sí. ¿Existe algún valor agregado si la producción de ganado se realiza bajo condiciones de prácticas ambientales benignas en la actualidad? Claro, ellos lo que quieren generar es un sello de calidad, ¿entendés? Un sello de denominación de origen, algo así. Como que si ellos certifican de alguna manera que están produciendo carne en condiciones, principalmente en condiciones extensivas, ¿no? Alimentada solamente a pastizal, sin tener suplementación de grano ni ninguna cosa, supuestamente la carne es de mayor calidad. Pero eso tiene que estar, para que tenga un valor agregado, tiene que estar certificado. O sea, lo que quieren lograr muchos productores de esa zona es generar un sello de calidad que diga carne de humedal o algo así. Y entonces que ese producto tenga un mayor valor. Eso existe, ya hay una organización que creo que depende de Aves Argentinas que se llama Alianza del Pastizal, y hay muchos productores en Provincia de Buenos Aires que tienen el sello de Alianza del Pastizal. Y supuestamente esa carne tiene otro valor en el mercado. Entiendo que también tiene un beneficio para cuestiones de exportación, o sea, hay mercados que exigen ciertas condiciones de producción para que pueda entrar o para que pueda entrar en un círculo de comercialización de productos más caros. Entonces el valor agregado tiene que ver con eso. O sea, ellos, por lo que pude interactuar con ellos, en realidad los intereses están más puestos ahí, más que en un término de conciencia de que, che, en X años se me va a terminar el forraje, o se me va a terminar los nutrientes del suelo, lo que sea. O sea, el interés es hacer esas prácticas porque a ellos les redunda en un producto de mayor calidad y en una mayor ganancia. Y tal vez la inversión que tienen que hacer no es tanta, ¿viste? Porque es un tipo de producción que es más tendiente a lo natural y donde necesitas relativamente poca infraestructura o poca industrialización, digamos, de la producción. Entonces, en ese sentido. Igual esas cosas están en proceso, ¿no? No es que de momento no existe todavía tal cosa en el área del delta, ¿no? Pero la idea de ellos es generar eso. Perfecto. Muchas gracias. No. No sé si hay un comentario más o pregunta más. No veo. Bueno, si no, dado que ya son las 2 pasadas,
Agradecemos nuevamente a Valeria por su charla. Muchas gracias, Vale. Y nos vamos despidiendo. Yo voy a cortar la grabación, pero mientras tanto les comento dos anuncios. Uno es que